Imaginad por un momento que entráis a trabajar a una corporación gigantesca, ¿vale? Vale. Y el primerísimo día, nada más sentarte en la silla de la oficina, viene tu jefe y te entrega las llaves del servidor central. Uf, menuda responsabilidad para empezar, ¿no? Ya te digo. Pero el tema es que no es un servidor normal y corriente. Es un sistema informático que lleva funcionando, atención, de forma ininterrumpida durante 1000 años. 1000 años, se dice pronto. Un milenio entero ahí acumulando normativas, decisiones, correos, directrices de infinidad de departamentos distintos. Exacto. Y el detalle crítico, lo que lo hace una pesadilla, es que nadie jamás en todo ese tiempo ha creado una sola carpeta. Madre mía. Todo en el directorio raíz. O sea, tienes memorandos de los directivos que se enviaron ayer por la mañana, completamente mezclados con actas fundacionales en pergamino de hace 8 siglos, que técnicamente, y esto es lo peor, siguen vigentes. Claro, claro. Y de repente, un decreto del creador de la empresa choca frontalmente con una nota al margen que garabateó, yo qué sé, el gerente de finanzas hace 300 años. Un caos absoluto, vaya. Totalmente. Y tu jefe, el nuevo CEO, te mira muy serio, te dice, mira, necesito que me limpies este servidor entero. Bórrame todo lo que esté obsoleto, resuelve todas las contradicciones y déjame un único manual perfecto, sin fisuras, con las reglas actuales. Pues a ver, es el equivalente burocrático a intentar vaciar el océano con un dedal. O sea, el nivel de caos paralizaría cualquier organización moderna de hoy en día. Y sin embargo, ese servidor caótico, esa locura abrumadora que acabo de describir, existió realmente en la historia. Sí, sí, tal cual. Hoy en nuestra inversión profunda nos situamos en el año 527. El Imperio Romano de Oriente, desde Constantinopla, se enfrenta exactamente a este desastre institucional. Y el CEO, el tipo con el ego lo suficientemente grande como para intentar arreglar semejante jaleo, es el emperador Justiniano. Eso es. Hoy vamos a desgranar cómo este hombre y su equipo de mentes privilegiadas lograron domar 10 siglos de caos legal para crear, pues, la que probablemente sea la obra jurídica más influyente de toda la historia humana, el Corpus Juris Civilis. Y es que es fundamental que nos pongamos en situación desde el principio. Porque, a ver, hoy en día tendemos a imaginar el derecho romano como una especie de monolito perfecto, ¿no? Como algo tallado en mármol blanco, inamovible, súper racional. Claro, la imagen idealizada. Exacto. Pero la cruda realidad es que cuando Justiniano llega al trono en el 527, esa estructura era un organismo obeso, era insostenible en la práctica. Porque, repasando las fuentes para preparar esta inmersión, me di cuenta de que el problema no era que faltaran leyes precisamente, ¿verdad? Que va, que va. El problema era que había demasiadas y además provenían de fuentes totalmente distintas. Totalmente. Tenemos que entender el mecanismo de cómo se creaban las leyes en Roma, porque no es como ahora. A lo largo de esos 1000 años, el derecho se había construido por pura y dura acumulación. O sea, no había un parlamento único legislando. No, para nada. En un mismo juicio, imagínate la escena, un abogado podía invocar antiguos edictos de los pretores locales, luego otro sacaba decisiones de asambleas ciudadanas que ya ni existían, y a eso súmale, pues, veredictos del Senado romano y constituciones dictadas por decenas de emperadores diferentes a lo largo de siglos. O sea, si yo soy un juez en el siglo VI, allí en Constantinopla, o en provincias, e intento resolver un pleito súper simple, no sé, sobre la linde de un terreno o una herencia familiar, Sí. me podía encontrar perfectamente con que una de las partes me plantaba en la cara una ley de la época republicana, de hace 400 años, y la otra parte me sacaba un decreto imperial de hace 20 que decía literalmente lo contrario. ¿Y los dos eran legales? ¿Y cómo sabías quién tenía razón? Es de locos. Pues a ver, esa es la clave del problema. No había un criterio de jerarquía claro y unificado que estuviera al alcance de todo el mundo. Literalmente, la resolución de tu caso podía depender del pergamino polvoriento que tu abogado lograra desenterrar de algún archivo perdido. Madre mía, la suerte de la lotería de los archivos. Eso es. Y claro, había miles de volúmenes esparcidos por todo el vasto imperio. Los tribunales estaban completamente colapsados. Los juicios podían alargarse durante años simplemente discutiendo qué texto era válido y cuál se suponía que había sido derogado por otro. Tela.
Y Justiniano, que era un gobernante con una mentalidad absolutamente centralizadora y muy autoritaria, se da cuenta de que no puede gobernar un imperio fuerte si la justicia está paralizada por su propio peso. Claro. Entonces, volviendo a la analogía del principio, si tienes que empezar a arreglar ese desastre milenario del servidor, pues la lógica dicta que el primer paso es organizar a los que mandan. Sí. Poner en orden las decisiones de los grandes jefes, de los emperadores. Y esto nos lleva de cabeza a la primera gran pieza de este inmenso rompecabezas, que es el Códex. Así es. En el año 528, Justiniano forma una comisión para recopilar lo que los romanos llamaban las leges. Las leges. Eso es. En la terminología jurídica de la época, las leges se refieren estrictamente a las constituciones imperiales, es decir, a los decretos, rescriptos y normativas que emanaban directamente del poder del emperador. ¿Vale? Existían algunos intentos previos, como el Código Teodosiano de un siglo antes, pero, a ver, ya estaban terriblemente desfasados e incompletos. Pero lo que veo en mis notas, y esto me llamó mucho la atención, es que Justiniano no llama a sus expertos y les dice simplemente, bueno, hacedme un resumen. No, no. Les da unas instrucciones verdaderamente agresivas. Les ordena coger todos esos códigos anteriores y leyes sueltas y les dice, a ver, tachad todo lo que esté derogado, suprimid las repeticiones, resolved cualquier contradicción interna que veáis y luego me lo ordenáis todo cronológicamente por temas. Fue una purga burocrática sin precedentes y lo más asombroso de todo fue el ritmo de ejecución de esta gente. Ya te digo. Pensemos que no tenían ordenadores, estaban leyendo y contrastando miles de rollos de papiro y pergamino a mano a la luz de las velas o con luz natural. Y la comisión terminó el trabajo en apenas 14 meses. Es una barbaridad. 14 meses para 1000 años de leyes imperiales. Primera edición del Códex. Pero claro, aquí es donde la dura realidad choca de frente con la ambición del legislador, ¿no? Porque tú haces una foto fija maravillosa de la ley y dices, vale, ya lo tengo, congelas el tiempo. Pero al día siguiente, pues el mundo sigue rodando. Ese es el gran drama, el drama de toda codificación en la historia humana. Justiniano era un emperador increíblemente activo y la sociedad bizantina del siglo VI era muy, muy dinámica. Claro. El comercio bullía por todas partes, las estructuras de las familias evolucionaban y surgían problemas nuevos cada día que los antiguos emperadores, pues oye, nunca se habían planteado porque no existían. Claro, el famoso problema del día después. Yo me imagino a los jueces de provincias escribiendo cartas desesperadas a Constantinopla en plan, a ver, gran emperador, el código nuevo está fenomenal, huele a nuevo y todo. Sí, sí. Pero es que tengo aquí un caso sobre un contrato mercantil súper complejo con esclavos libertos y el códex no me dice absolutamente nada de qué hacer con esto. Exacto. Y ahí tienes al pobre Justiniano, junto con su equipo, teniendo que improvisar sobre la marcha. Apagando fuegos. Eso es, esa fue exactamente la dinámica. Entre el 529 y el 531 surgieron tantas, pero tantas controversias nuevas que no encontraban respuesta en la nueva obra que Justiniano tuvo que emitir 50 decisiones urgentes. 50. 50, sí. Pasaron a la historia como las quincuaginta decisiones. Emitió tal avalancha de parches legales nuevos en tan poco tiempo que, bueno, se hizo evidente para todos que el código recién publicado en el 29 ya no servía para nada. Estaba obsoleto. O sea, tuvieron que recoger cable, admitir que se habían precipitado y empezar de nuevo. No les quedó más remedio. Justiniano ordenó a su equipo hacer una segunda edición, incorporando todos estos nuevos parches. Y ese es el Codex Repetitae Praelectionis, que se publica en el 534. Vale. Esta segunda versión es, de hecho, la definitiva, la que nos ha llegado a nosotros. Está dividida en 12 libros masivos que lo regulan absolutamente todo, desde el derecho eclesiástico y los privilegios de los obispos, que a Justiniano le importaba mucho, hasta toda la administración del imperio, el derecho penal y el privado. Vale, pues estupendo. Has ordenado los decretos de los emperadores. Tienes tu códex de 12 libros reluciente. Pero resulta que eso no solucionaba el caos real del día a día en los juicios. Para nada. Porque, a ver, el verdadero problema no era solo lo que decían las leyes del emperador, sino cómo las interpretaban los grandes expertos legales. Y ahí, amigo mío, ahí había un terreno salvaje. Ese es el corazón del problema romano. Antes hemos hablado de las leyes, ¿no? Las leyes de los emperadores. Pero ahora tenemos que meternos de lleno a hablar del ius. ¿El ius?
el inmenso, inabarcable y complejísimo cuerpo de la jurisprudencia, que había sido elaborada durante siglos y siglos por los juristas romanos. Y enfrentarse a eso, a ese monstruo, supuso el nacimiento de la obra más monumental y colosal de todo el Corpus Juris Civilis. Hablamos del Digesto, que también es conocido por su nombre griego, las Pandectas. Quiero que nos detengamos un momentito aquí, porque necesitamos dimensionar bien la salvajada logística que supuso hacer el Digesto. Es que es increíble. A ver, Justiniano le encarga la tarea a su hombre de máxima confianza, un tipo llamado Triboniano, que era el cuestor del palacio, o sea, algo así como, digamos, el ministro de Justicia Supremo del imperio. Sí, su mano derecha para temas legales. Pues su misión era, ni más ni menos que recopilar la esencia pura de toda la jurisprudencia clásica romana. Tuvieron que examinar físicamente más de 10.000 compendios legales, 10.000, sí. lo que, haciendo cálculos, sumaba más de 3 millones de líneas de texto escritas. Y de nuevo, pensemos en el mecanismo físico de hacer esto, ¿vale? No hay bases de datos electrónicas, no hay motores de búsqueda, no hay un control más F para buscar palabras clave. Nada, nada. Triboniano y su comisión, que eran solo 16 miembros, 16, tenían que desplegar, leer, analizar y sintetizar físicamente volúmenes y volúmenes interminables de pergaminos y papiros. Una locura. Pero es que además no podían coger cualquier cosa. Tenían que aplicar un filtro de calidad, un filtro de exclusividad muy estricto. Claro, no valía todo. Porque no servía de nada la opinión de, yo qué sé, cualquier abogado aficionado que se creyera muy listo en una provincia perdida de Hispania o Siria. Tenían que ceñirse a un concepto súper exclusivo que me pareció fascinante, llamado el jus respondendi. Ah, el jus respondendi, fundamental. Ayúdeme a entender cómo funcionaba esto en la práctica, porque me parece clave. Por supuesto. A ver, el nombre completo en latín era jus publicae respondendi ex autoritate principis. Toma ya. Sí, suena muy grandilocuente. Era una institución que nació bastante antes con el primer emperador, con Augusto. Y en esencia, ¿qué era? Pues era un privilegio oficial. Vale. Una especie de patente de prestigio, un sello de calidad, que el emperador concedía únicamente a las mentes legales más brillantes de su época. Ojo, no eran jueces. Ah, ¿no eran jueces? No, eran juristas, estudiosos del derecho, pensadores. Pero si uno de estos juristas privilegiados, con el jus respondendi, emitía una respuesta escrita a un problema legal complejo que le plantearan, esa opinión, ese texto, estaba investido automáticamente con la autoridad directa del propio emperador. Ostras. A ver si consigo buscarle un paralelismo actual para que nos entendamos. A ver. Sería como si en nuestro sistema actual un artículo de opinión o un texto doctrinal escrito por un catedrático superestrella de Derecho Constitucional en la universidad tuviera exactamente la misma fuerza vinculante y el mismo peso legal en un juicio que una sentencia firme del Tribunal Supremo. Pues mira, es una analogía magnífica para entender el peso que tenían. Así operaba el sistema en Roma. Si un abogado se plantaba ante el juez en mitad de un juicio y leía en voz alta una opinión de, por ejemplo, Papiniano o de Ulpiano, Que eran como las superestrellas de la época. exacto, juristas clásicos super top que poseían el jus respondendi, pues el juez, al escuchar eso, prácticamente estaba obligado a acatar esa opinión y fallar en ese sentido. Claro. El problema, lógicamente, el gran drama, surgía cuando el abogado de la otra parte, en el mismo juicio, sacaba de la manga un dictamen de otro gran jurista con el mismo nivel de privilegio oficial que opinaba diametralmente lo opuesto sobre el mismo tema. Claro, claro. El choque de trenes de los catedráticos estrella. Y ahí el juez se quedaba con cara de tonto sin saber qué hacer. Exactamente. Y por eso, precisamente, la labor de crear el Digesto fue tan titánica. Al final, el equipo de Triboniano, trabajando a destajo, consiguió comprimir esos 3 millones de líneas originales en apenas 50.000. Una barbaridad de síntesis. Y lo estructuraron todo en 50 libros. O sea, 50 libros masivos. Solo rescataron el trabajo de 39 de estos juristas de élite. Y finalmente publicaron este monstruo en diciembre del año 533. Así es. Pero espera, porque repasando la mecánica de cómo narices lograron unificar todo esto en 50 libros, he encontrado un detalle en las fuentes que sinceramente me parece escandaloso. Ahí ya sé por dónde vas. A ver, para que todo cuadrara perfectamente y no hubiera ninguna de esas molestas contradicciones entre un genio del siglo II y otro genio del siglo IV, resulta que Triboniano y su comisión alteraron intencionadamente los textos originales de estos grandes maestros. Así es, metieron mano. Pero a un nivel brutal.
Borraron frases, cambiaron las conclusiones e incluso insertaron conceptos jurídicos totalmente nuevos, atribuyéndoselos a juristas que llevaban muertos 300 años. Sí, sí, es un tema espinoso, la verdad. En la academia, a estas alteraciones se las conoce técnicamente como interpolaciones o los emblemata triboniani. Y visto desde una perspectiva puramente filológica e histórica, pues sí, alteraron deliberadamente las fuentes primarias de la historia del derecho romano. Una alteración. Yo lo llamaría una falsificación a escala industrial y además con el respaldo del Estado. Bueno. Básicamente reescribieron la historia del pensamiento jurídico para aparentar, de cara a la galería, que todos los grandes maestros clásicos habían estado siempre, milagrosamente, de acuerdo. Si haces eso, destruyes el concepto mismo de precedente legal. A ver, entiendo. Imagínate que hoy el gobierno coge sentencias del Tribunal Supremo de hace 100 años y con Típex cambia la palabra culpable por inocente, simplemente para que cuadren con las políticas actuales. Los estudiosos bizantinos tendrían que estar tirándose de los pelos viendo cómo manipulaban a sus autores más venerados. Entiendo perfectamente tu indignación, de verdad que sí. Y de hecho tienes de tu lado a generaciones enteras de historiadores europeos, sobre todo del siglo XIX, que dedicaron sus vidas enteras, casi obsesivamente, a cazar estas interpolaciones. ¿Normal? Lo hacían para intentar limpiar el texto del digesto y recuperar la pureza original del derecho clásico. Pero claro, tenemos que apartar un poco la mirada del historiador puro y adoptar la mentalidad del estadista. Justiniano no estaba inaugurando un museo de historia de la jurisprudencia. Ya. Él estaba construyendo un armazón legal funcional, una herramienta para gobernar un imperio inmenso en su presente. Pero, pregunto, ¿el fin pragmático justifica inventarse literalmente lo que dijeron los clásicos? Pues desde su posición de poder absoluto, como emperador, sí, totalmente. Lo que Justiniano y Triboniano odiaban por encima de todo, la pesadilla que intentaban erradicar, eran las antinomias. Las contradicciones. Las contradicciones internas e insalvables dentro de la ley. Si en la página 10 del digesto resulta que el famoso jurista Gallo decía que un esclavo se liberaba de una manera específica y luego llegas a la página 15 y el jurista Paulo decía todo lo contrario, el sistema volvía a bloquearse por completo. Ya, claro. Volvíamos al punto de partida. Exacto. El imperio no podía permitir ese lujo de la ambigüedad académica. No tenían tiempo para debates de salón. Así que Justiniano autorizó a Triboniano a operar con precisión quirúrgica y sin piedad. Tenía que amputar el tejido muerto, coser piezas de diferentes siglos y hacer que ese nuevo Frankenstein jurídico, por así decirlo, caminara con un solo paso firme. A ver. Sigo pensando que es una salvajada desde el punto de vista intelectual y ético. Pero bueno, entiendo el pragmatismo despiadado del gobernante. Era lo que tocaba. Justiniano no quería un foro de debate filosófico. Lo que necesitaba era un manual de instrucciones inequívoco, para que los tribunales, de una vez por todas, dejaran de perder el tiempo. Lo asimilo, lo compro. Bien. Pero esto nos lleva, paradójicamente, al siguiente gran obstáculo de todo este gigantesco proyecto. Hagamos balance un momento de lo que tenemos. Vale, repasemos. Tienes 12 libros inmensos del Códex para los decretos de los emperadores. Correcto. Luego tienes 50 libros colosales del Digesto, con la doctrina de los grandes juristas purificada y unificada a la fuerza. Sí. Pues oye, está muy bien para los altos magistrados y los expertos de 60 años. Pero ponte ahora en la piel de un chaval de 18 o 19 años, en Constantinopla o la famosa Academia de Beirut, que sueña con ser abogado. Pobre chaval, se encuentra frente a un muro totalmente impenetrable de conocimiento. Es que es literalmente inasumible. Es pedagógicamente imposible iniciar tu carrera leyendo el Digesto a palo seco. Imposible, sí. Si le pones esa montaña de pergaminos ultracomplejos delante a un estudiante de primer curso, a los 2 días abandona la carrera y se hace mercader de especias o granjero. Y esto es algo que me fascina de esta historia, porque Justiniano y Triboniano, en medio de su frenesí burocrático de altos vuelos y de política imperial, tuvieron la empatía o la visión de prever este problema de diseño. Es un detalle fantástico, la verdad, que aporta muchísima humanidad a todo este proceso tan técnico. Ellos comprendieron que un sistema legal perfeccionado, por muy bueno que sea, es inútil a largo plazo si la siguiente generación de profesionales es incapaz de entenderlo y aplicarlo desde la base. Lógico. Así que, en paralelo a la redacción del mastodóntico Digesto, decidieron abrir un tercer frente de trabajo.
y este era la creación de un manual introductorio oficial respaldado por el Estado. Las instituciones. El primer libro de texto oficial del imperio. Correcto. Y para este proyecto, que era puramente didáctico, fíjate que Triboniano no trabajó con burócratas de palacio. Ah, no. No. Se rodeó de profesores en activo, de catedráticos que conocían las aulas y a los alumnos. ¡Qué inteligente! Eligió a Teófilo, que daba clases en la Universidad de Constantinopla, y a Doroteo, que era profesor en la prestigiosísima Escuela de Derecho de Berito, el actual Beirut. Trabajaron juntos y promulgaron las instituciones en noviembre del 533. Ojo, estratégicamente, un mes antes de lanzar el digesto. Exacto, preparando el terreno. Y la estructura de este libro de texto, repasándola, es de una brillantez absoluta precisamente por su pura simplicidad. No se pusieron a inventar la rueda, ¿verdad? Para nada. Se basaron en un manual introductorio muy famoso de un jurista clásico anterior llamado Gallo, y estructuraron la enseñanza de todo el inmenso derecho civil en 3 grandes bloques fundamentales que dividieron en 4 libros. Sí. Estos 3 bloques eran personas, cosas y acciones. Esa es la famosísima división tripartita de Gallo. Es un esquema lógico tan potente y tan clarificador que, fíjate si es bueno, si caminas hoy, siglo XXI, hacia la estantería de cualquier facultad de Derecho y hojeas los códigos civiles modernos, el de España, el de Francia, el de Alemania, verás que la estructura arquitectónica que los sostiene sigue siendo, en el fondo, exactamente esa. Es que encaja de maravilla si intentas explicarle a un novato cómo funciona la sociedad legalmente. A ver, piénsalo. Primero, tienes que definir quiénes son los jugadores en el tablero. Eso es. Y esas son las personas. En este bloque hablas de quién es considerado ciudadano romano y quién no, quién es libre y quién es esclavo, cómo funciona la capacidad legal para actuar, cómo se estructura la familia, el matrimonio, todo eso. Estableces, en definitiva, los sujetos del derecho. Exacto. Una vez que sabes perfectamente quién es quién, pasas al segundo bloque, que son las cosas. Esto es, sobre qué objetos materiales o inmateriales interactúan esas personas. Aquí es donde el profesor te explica la propiedad privada, las servitumbres de paso en las fincas, cómo se firman los contratos de compraventa, los alquileres y, súper importante, qué ocurre con el patrimonio y las herencias cuando alguien fallece. Es decir, los objetos del derecho y todos los vínculos patrimoniales que hay entre los sujetos. Lo has clavado. Y por último, cuando el sistema falla, cuando alguien no paga o rompe las reglas, pasas al tercer y último bloque, las acciones. El conflicto. Los procedimientos judiciales, claro. Cómo pones una demanda formalmente, a qué tribunal vas, cómo te defiendes ante un magistrado si te acusan. Personas, cosas, acciones. Un esquema perfecto. Es un mapa mental impecable para alguien que empieza. Y ese propósito de cuidar al principiante, de llevarle de la mano, fue una instrucción explícita del emperador. En la Constitución imperial con la que Justiniano promulga estas instituciones, insiste en un principio pedagógico que, la verdad, sigue súper vigente hoy en día. A ver. Él decía que hay que guiar al aprendiz empezando por las nociones más generales y sencillas para ir escalando poco a poco hacia las materias más arduas. El objetivo era evitar que el alumno se frustrara de entrada ante la tremenda complejidad del sistema. Prepararon la mente del estudiante con este manual antes de, literalmente, empujarlo al abismo insondable del digesto. ¡Qué maravilla! De acuerdo, pues vamos a recapitular cómo queda el sistema terminado en este punto, en el 534. Venga. Tenemos el Códex, que recoge y ordena toda la legislación vigente de los emperadores. Tenemos el inmenso digesto, que organiza y unifica la teoría jurídica pura de los grandes expertos. Y tenemos las instituciones, que es el libro de texto oficial para formar a las nuevas generaciones. Un triunvirato legal. Todo cuadra. El sistema es hermético, es perfecto. Justiniano, muy ufano y orgulloso, declara que la magna obra está por fin acabada. Y ojo a esto, incluso llega a prohibir bajo severas penas que los juristas escriban comentarios libres o interpretaciones sobre el digesto. Madre mía, la censura. Todo en su afán, desesperado por congelar el tiempo y evitar que se formaran, otra vez, futuras antinomias o contradicciones. Claro,
el sueño imposible de inmovilizar la historia. El sueño del control absoluto, como buen CEO obsesivo. Pero claro, la historia, como bien sabemos todos, se niega obstinadamente a detenerse por decreto. Nunca se detiene. Y ahí, justo ahí, es donde chocamos con la cruda realidad y con la cuarta y última parte de este monumental legado, las novelas, o en latín, novelae constitutiones. Las nuevas constituciones, ¿no? Exacto. Aquí es donde la gigantesca, inmensa ambición codificadora de Justiniano se da de bruces contra la dinámica social de su propio imperio. Piensa que, al día siguiente de promulgar y cerrar su sistema perfecto, el imperio seguía sufriendo revueltas políticas, herejías religiosas, crisis de recaudación de impuestos y un montón de cambios económicos. La vida real, vaya. Eso es. Justiniano, lejos de detenerse y sentarse a admirar su obra, continuó legislando febrilmente. Emitió decenas de nuevas normativas de grandísimo calado, sobre todo hasta que murió Triboniano en el año 545. Porque, según he leído, reformó cuestiones importantísimas que ni siquiera estaban bien cubiertas en el Códex original, como por ejemplo toda la normativa compleja sobre matrimonios y el sistema completo de sucesiones y herencias. Reformas absolutamente vitales, sí. De hecho, gran parte de las bases de nuestro derecho de familia moderno proceden directamente de estas novelas tardías y no de los códigos iniciales que redactaron. Pero aquí se produce una paradoja burocrática verdaderamente fascinante. Cuéntame. Justiniano había prometido solemnemente al publicar su obra que, si se veía obligado a dictar nuevas leyes en el futuro, las reuniría anualmente en una colección oficial y estructurada, pues para mantener la integridad y la higiene de su gran sistema legal. Claro, como lanzar las actualizaciones de un sistema operativo, ¿no? Como los parches anuales o los DLCs oficiales de un videojuego, pero de forma ordenada. Exacto, una analogía perfecta. Pero, ya aquí viene lo fuerte, nunca cumplió esa promesa. ¿En serio? Jamás, nunca se publicó bajo el sello del Estado una recopilación oficial de estas novelas. El emperador simplemente dejó que estas nuevas y vitales leyes circularan sueltas por ahí. Pero eso me resulta incomprensible. Vamos a ver, después de paralizar y exprimir a las mentes más brillantes de todo su imperio, después de purgar 3 millones de líneas de texto antiguo para crear el orden absoluto y perfecto, ¿va y abandona el mantenimiento básico de su propia máquina? Pues sí. ¿Cómo sabían entonces los pobres jueces en Egipto o en Siria qué nueva ley de sucesiones había sacado el emperador la semana pasada en Constantinopla? Que volvemos al principio. Totalmente. Y todo apunta a que hubo un agotamiento brutal del impulso imperial, un cansancio del Estado, especialmente tras perder a Triboniano, que era el verdadero motor del proyecto. Ya. Cuenta quienes asumieran la labor de recopilar estas leyes dispersas para poder dar clase a sus alumnos y para poder ejercer en los tribunales. ¿Qué me dices? O sea, ¿el mercado privado solucionando el desastre de relaciones públicas del emperador? Así fue. Por ejemplo, hubo un profesor llamado Juliano que hizo un resumen sistemático para sus propios alumnos en Constantinopla. Y esa obra privada hoy la conocemos como el Epítome Juliani. Ajá. Y más adelante circuló otra recopilación privada, también muy famosa y súper extensa, de un autor que desconocemos, anónimo, que es conocida históricamente como el Authenticum. Fueron los propios usuarios del sistema legal los que tuvieron que diseñar y distribuir los parches extraoficiales para evitar que la magna obra del emperador pues colapsara bajo el peso del progreso. Ostras. Y a pesar de que este último tramo del mantenimiento fue un desastre logístico monumental por parte del Estado, hay que admitir que la estructura principal del edificio resistió. Resistió muy bien, sí. Y la verdad es que es un enorme alivio que lo hiciera. Porque si damos un paso atrás y miramos el panorama general, la verdadera razón, el motivo fundamental por el que estamos desgranando todo esto hoy aquí, es porque este gigantesco disco duro bizantino salvó literalmente el pensamiento jurídico de la antigüedad de su total extinción durante la caída de Occidente. Funcionó como una extraordinaria cápsula del tiempo. Es la mejor forma de verlo. Siglos más tarde, en plena Edad Media, cuando partes de este corpus juris civilis, y muy especialmente los 50 libros del Digesto, fueron redescubiertas en lugares como la incipiente Universidad de Bolonia. Por unos estudiosos llamados los glosadores, ¿verdad? Exacto, los glosadores. Pues ese redescubrimiento provocó un renacimiento intelectual sin precedentes en toda Europa. Utilizaron los textos que habían sido salvados y editados por el equipo de Triboniano como el bloque fundacional, los cimientos sobre los que Europa entera reconstruyó toda su arquitectura civil. Es que es muy fuerte pensarlo. O sea,
Nuestra concepción moderna y occidental de lo que constituye un contrato de alquiler, de cómo defendemos la propiedad privada de nuestra casa, o las garantías que exigimos en un juicio justo, hunde sus raíces directamente en aquellos papiros polvorientos que Justiniano ordenó unificar allá por el siglo VI. Totalmente. Es un legado verdaderamente formidable. Lo es incalculable. Y sin embargo, a pesar de la inmensidad de ese legado indiscutible, me gustaría proponer un último análisis crítico a raíz de todo lo que hemos explorado y debatido hoy. Una pregunta que surge de las propias contradicciones del emperador. Uy, me gusta, te escucho atentamente. Fíjate, hemos visto que durante el milenio anterior, durante la República y los primeros siglos del Imperio, el derecho romano fue una criatura súper viva y asombrosamente orgánica. Evolucionaba a pie de calle, en el foro romano. Estaba siendo moldeado constantemente por magistrados y abogados brillantes que debatían libremente, que se contradecían entre ellos en los juicios y que adaptaban ágilmente la norma a las nuevas necesidades económicas y sociales del momento. Sí, era caótico, pero funcionaba. Exacto, era ruidoso, era caótico, sin duda, pero esa misma fricción intelectual constante, ese choque de ideas, es lo que lo hizo tan profundamente adaptable y brillante, en primer lugar. Era, digamos, una evolución jurídica por pura selección natural. Las mejores soluciones prácticas ganaban el debate en los tribunales y, por tanto, sobrevivían y se convertían en precedente. Exactamente eso. Pero claro, al irrumpir Justiniano con su bisturí imperial, su intención, su gran obsesión, era alcanzar la perfección estática. La foto fija. Eso es. Intervino en los textos clásicos para borrar los debates históricos. Encerró el conocimiento en un sistema cerrado, totalmente hermético, e impuso por decreto, amenazando con penas, el monopolio absoluto sobre la interpretación legal. Todo para ahogar futuras discusiones. La gran paradoja, la pregunta que debemos plantearnos es, al imponer ese orden tan maravillosamente rígido, al censurar el debate libre y al intentar blindar la ley frente al inevitable paso del tiempo, ¿acaso Justiniano no asfixió esa naturaleza vibrante, polémica y flexible que era precisamente lo que había hecho tan extraordinario al derecho romano desde sus orígenes? Ostras. Al momificar la jurisprudencia para asegurar su inmortalidad en el papel, ¿no acabó en cierta forma matando su alma en vida? Madre mía, menudo giro de perspectiva para cerrar. ¿Es el drama clásico del perfeccionista controlador llevado al extremo de un imperio? Totalmente. Por su ambición desmedida de limpiar aquel viejo servidor milenario y dejarlo estéticamente impecable, le colocó un candado tan grueso, tan pesado, que impidió que la empresa, que el sistema legal, pudiera seguir innovando orgánicamente por sí mismo. Resolvió el caos, sí, pero ¿a qué precio? Exacto, resolvió magistralmente el caos de su pasado, pero en el proceso quizás amputó la capacidad creativa de su propio futuro. Ostras, qué buena reflexión. ¿Da que pensar? Pues ahí os dejamos esa profunda reflexión para que le deis vueltas. Esperamos que hayáis disfrutado muchísimo acompañándonos por este fascinante, aunque a veces caótico, viaje burocrático y legal a través de la historia. Hasta la próxima inmersión. Hasta pronto.